La estación seca aprieta la estepa. Si no lo hace, los cachorros morirán de hambre. Pero cuando la oportunidad aparece y luego desaparece, ¿triunfará el instinto maternal? Leopardo. La aventura de cazar y criar cachorros en la estación seca. El sol de la mañana trepa por las laderas rocosas como una fina franja de fuego, y luego derrama sobre la estepa una capa de luz amarilla tan intensa que parece que la hierba está a punto de convertirse en cenizas. El polvo rojo de la estación seca este año es más denso que nunca, cubriendo cada acacia, cada roca, incluso el sonido del viento parece condensarse en el calor. Bajo esa capa de luz brillante, una sombra moteada se mueve lentamente entre la hierba seca. Cada paso es suave como el agua, pero sus lomos se han vuelto notablemente más delgados. Es una leopardo madre, y detrás de ella hay dos cachorros que aún no han desarrollado suficiente pelaje oscuro y florido, contoneándose, tropezando ocasionalmente con la hierba seca y dura. Con un aspecto tan débil, costaba creer que tan solo unos meses antes, bajo las primeras lluvias de la temporada, la madre leopardo los hubiera parido en una pequeña grieta a la orilla de un arroyo. Esa noche, el viento frío sopló por la grieta, emitiendo un sonido como el de un llanto. La madre leopardo yacía acurrucada, con cada espasmo recorriéndole la cintura, hasta que el primer llanto de sus cachorros sonó tan débil como el débil chirrido de los insectos. Cuando nació el segundo cachorro, pocos minutos después, la madre leopardo usó todo su cuerpo para protegerlos del viento frío. Su lengua cálida y suave lamió los diminutos cuerpos como para despertar la vida de la fragilidad de la noche lluviosa. Pero la temporada de lluvias pasó tan rápido como un suspiro. Cuando el suelo empezó a agrietarse, cada grieta extendiéndose como una gigantesca telaraña, los cachorros aún no habían crecido. La estepa cambió demasiado rápido, y esos dos pequeños tuvieron que crecer repentinamente en el crudo calor de la estación seca. La madre leopardo había trasladado a sus cachorros a 3 refugios diferentes: tocones de árboles caídos, arbustos espinosos, antiguas madrigueras de tejones, solo para mantenerlos alejados de otros depredadores. La estación seca no era un enemigo, era una sentencia que pesaba sobre sus cabezas. En las últimas 3 semanas, la madre leopardo solo había cazado unas pocas presas pequeñas, una liebre, una cría de antílope herida, insuficientes para mantener sanos a los cachorros. El más joven ya no corría. Cada respiración era superficial, su pecho subía y bajaba de cansancio. La madre leopardo lo sabía. Cada vez que miraba los ojos cansados de su cachorro, se le cerraba la garganta con un miedo que solo las madres en la naturaleza podían comprender. Un día sin suficiente carne era una carga. 2 días eran una advertencia. 3 días significaban perder a los cachorros.
Los condujo a un árbol, cuya tenue sombra apenas podía mantener el aire fresco. Los dos cachorros se tumbaron inmediatamente, acurrucándose bajo el árbol. Uno apoyó la cabeza en su pata delantera, con los ojos entrecerrados pero aún abiertos, mientras su madre salía de la sombra. El otro se movió ligeramente, con las patas aún temblando de hambre. Aún no podían trepar a los árboles, aún no podían correr rápido. Solo sabían esconderse, contener la respiración al oír extraños crujidos y aferrarse al vientre de su madre cuando oscurecía. La madre les lamió la cabeza y permaneció inmóvil, escuchando los sonidos de la pradera. Aunque aún débil, sus oídos intentaban distinguir cada ruido, el aleteo de las gallinas de Guinea, el golpeteo de los cascos de los impalas en el suelo e incluso la risa distante y aguda de las hienas. En la estación seca, cualquier sonido significaba solo una cosa, una oportunidad de sobrevivir o la llegada de un impala. Percibía el cambio de viento, que traía consigo el aroma de los impalas pastando cerca del ralo bosque de acacias. Podría ser la primera oportunidad del día, o podría ser la última. La madre leopardo dejó a su cachorro bajo el árbol y se deslizó entre la hierba alta, fundiéndose con el suelo como una sombra caída. Cada paso era firme pero cauteloso, las manchas negras de su lomo se difuminaban en el paisaje. Más adelante, la impala hembra, separada de la manada, inclinaba la cabeza buscando hojas nuevas. No sabía que la muerte estaba a punto de desaparecer. La madre leopardo bajó el cuerpo hasta el suelo, curvando ligeramente la cola. Sin embargo, la estación seca hizo que todos los animales estuvieran más alerta. Cuando la madre leopardo estaba a pocos metros de la presa, un impala macho distante levantó repentinamente la cabeza, oliendo algo. Emitió un breve pero agudo grito de alarma. En un instante, breve pero suficiente para cambiar el destino, toda la manada estalló en una lluvia de pisadas, levantando una nube de polvo rojo. La madre leopardo se abalanzó instintivamente hacia adelante, pero falló, sintiendo solo pasar a la presa. Se deslizó hasta el suelo seco y desnudo en un pesado silencio. Cuando levantó la cabeza, la manada de impalas había desaparecido como si nunca hubiera existido. Se levantó lentamente, respirando con dificultad, con los hombros ligeramente temblorosos, no por fatiga, sino por la derrota.
Era la oportunidad más fácil que pudo haber tenido en todo el día, y se escapó de sus garras. Regresó al árbol donde esperaban sus dos cachorros. El mayor inmediatamente frotó la cabeza contra la pierna de su madre, mientras que el más joven intentó levantarse, pero se tambaleó y volvió a tumbarse. Suavemente, la madre leopardo se inclinó, rozando con su cuerpo el diminuto cuerpo de su cachorro en una disculpa silenciosa. Sabía lo hambriento que estaba. Sentía su fino pelaje temblar con cada respiración dificultosa. Pero no había tiempo para descansar. No lo había. Si descansaba, las hienas olerían al cachorro. O peor aún, al león. El viento de la tarde traía un aroma diferente, denso y penetrante, como si la tierra hubiera sido removida hasta las raíces secas. La madre leopardo se detuvo de inmediato. Sus orejas se erizaron, cada pelo de su columna vertebral erizado ligeramente en un gesto de alerta instintiva. El olor no era de antílope ni de liebre. Era el aroma de un jabalí, una especie que los leopardos siempre observaban con mucho cuidado antes de tocar. Giró la cabeza lentamente, cada observación reflejada en sus pupilas doradas. En el terreno bajo, entre los arbustos de acacia, una jabalí hembra estaba cavando raíces, su cuerpo grande y ancho, y sus hombros gruesos como una piedra viva. Dos cachorros de jabalí negro corrían alrededor de los pies de su madre, curiosos, juguetones, sin percatarse de que la muerte los acechaba a pocos metros. La madre contuvo la respiración y luego miró hacia atrás, donde sus dos cachorros estaban acurrucados a la sombra de los áridos árboles de marula. El mayor se había levantado, con sus orejitas movidas por el viento. El más pequeño seguía allí tumbado, con los ojos entrecerrados por el hambre, pero cuando el aroma del jabalí llegó, levantó ligeramente la cabeza. No entendían qué significaba el olor. Solo sabían que era el olor a comida, algo que sus diminutos cuerpos extrañaban tanto que se les veían las costillas a través del suave pelaje. La madre miró a sus cachorros, luego volvió a mirar al jabalí, una vacilación momentánea, pero se borró en un instante cuando el cachorro más joven tembló ligeramente de hambre. Desde lo más profundo de su pecho, el instinto maternal surgió con más fuerza que cualquier miedo. Empezó a moverse. Ni un sonido, ni una brizna de hierba brotó. La sombra de la flor del ciruelo se deslizaba bajo la luz de la tarde como una sombra que se extendía por el suelo. Su objetivo era uno de los dos pequeños jabalíes de carne tierna, menos alerta, mucho más lentos que el joven impala. Pero cazar jabalíes no era como cazar antílopes. Los lechones eran fáciles, pero las madres jabalíes eran una pesadilla. La madre leopardo se agazapó cerca del suelo, manteniendo el viento en contra para que su olor no llegara a los cerdos. La distancia se redujo. Todo era perfecto. La madre jabalí estaba ocupada cavando un hoyo profundo,
levantando tierra como una lluvia de polvo rojo. Uno de los dos lechones se escapó, dirigiéndose a un termitero, usando su hocico para remover la capa superior de tierra. En ese momento, una embestida tan rápida que levantó polvo. Atrapó al lechón en el cuello, cerrando sus mandíbulas al instante. El pequeño jabalí emitió un chillido corto y agudo, y luego se quedó en silencio. Pero el grito bastó para despertar la furia de la jabalí. La cerdita levantó la cabeza, con sus ojos negros bien abiertos, dejando ver el blanco de sus ojos. Giró sobre sí misma, y en ese instante, la leopardo sintió temblar el suelo bajo sus pies por la fuerza de su oponente. La jabalí cargó hacia adelante, levantando densas columnas de polvo rojo con sus colmillos curvos. La leopardo apretó las mandíbulas sobre su presa, intentando retroceder. Pero la jabalí estaba demasiado cerca. Un golpe directo a la leopardo hizo que el suelo rebotara. La jabalí giró sobre sí misma, con los colmillos a un pelo del abdomen de la leopardo. Esta saltó a un lado, pero su pata trasera golpeó un trozo de tierra seca y resbaló ligeramente. En ese instante, sintió el calor del hocico del jabalí recorriéndole el lomo. Si hubiera tardado medio segundo más, le habrían abierto la barriga. Los dos cachorros a lo lejos saltaron con los ojos desorbitados. El mayor emitió un rugido bajo, débil, pero aterrorizado. El más joven intentó levantarse, pero cayó, temblando de cuerpo entero al ver a su madre dando vueltas entre los arbustos rojos y los colmillos del jabalí. La madre leopardo tenía que escapar. No solo por ella, sino también por sus cachorros. Tiró al lechón a la boca, cambió de dirección y cargó directamente contra la densa acacia. La madre jabalí la siguió. La embestida fue tan fuerte que partió un pequeño arbusto por la mitad. La madre leopardo se coló por el estrecho hueco entre dos rocas, donde el gran cuerpo del jabalí no cabía. La madre jabalí llegó un instante después. Jadeaba, sus colmillos arañaban el suelo. Pero no había forma de salvar a su cachorro. La madre leopardo esperó un buen rato, hasta que el suelo quedó completamente en silencio. Entonces salió, arrastrando consigo el cuerpo del pequeño jabalí, cada paso lento pero decidido. Cuando apareció a la luz de la tarde, los dos cachorros corrieron inmediatamente hacia su madre. El mayor frotó la cara contra su pierna, el menor se tambaleó, pero aún así intentó levantarse y avanzar, con los ojos brillantes al ver a la presa. La madre leopardo depositó al cerdo bajo la sombra del árbol. Luego, inclinó la cabeza, lamiendo suavemente la frente de cada uno de sus cachorros como para confirmarlo. La huida estaba a solo unas pocas pezuñas de distancia. Esta victoria casi le cuesta la vida.
Cuando la madre leopardo levantó la cabeza, el sol de la tarde brilló a través del polvo rojo, convirtiendo a la madre y a sus cachorros en sombras moteadas entre la hierba seca. Y en ese momento, como si la estepa contuviera la respiración, una sensación de frío le recorrió la espalda. Si quieres saber qué proviene silenciosamente de la linde del bosque, continúa viéndolo en el próximo episodio. Toda victoria en la estación seca tiene un precio. La madre leopardo arrancó un trozo de carne para sus 2 cachorros. El cachorro tembló al dar el primer mordisco, con los ojos cerrados como si todo su cuerpo despertara al calor de la vida. La madre leopardo miró a su cachorro, con los hombros relajados por primera vez en días. Pero sus instintos de leopardo no la dejaron relajarse mucho tiempo. Una ráfaga de viento cambió de dirección. El polvo rojo al pie del árbol se levantó ligeramente como si algo pasara volando. Los cachorros eran diferentes a los de muchas otras especies. Nacían débiles y pequeños. No sabían correr, trepar árboles ni esconderse. Solo sabían aferrarse a sus madres y dormir. Cuando aún estaban acostados al nacer, abrían los ojos muy lentamente, sus ojos eran tan tenues como la niebla, y cada movimiento era tan débil que la madre leopardo tenía que dejar de respirar a pequeños latidos. La madre leopardo recordaba con mucha claridad la noche en que su cachorro abrió los ojos por primera vez. Era una noche sin lluvia, pero el viento frío soplaba entre las grietas de las rocas como finas cuchillas. La madre leopardo yacía acurrucada alrededor de sus 2 cachorros, abrazando sus patas delanteras. El cachorro temblaba levemente, sus párpados se agitaron un par de veces antes de abrirse. Esos ojos, claros como la niebla, estaban llenos de pánico, como si no supiera si este mundo era seguro o no. Ese momento, aunque solo fueran unos segundos, fue un pequeño apoyo que le ayudó a comprender que no estaba solo. Ahora, en plena estación seca, esos recuerdos aparecían en los ojos de la madre leopardo. Los cachorros habían aprendido a caminar y correr, pero aún no eran lo suficientemente grandes como para sobrevivir si algo les sucedía. El mayor sabía cómo esconderse detrás de un árbol al oír un ruido fuerte y cómo presionar el vientre contra el suelo cuando su madre le hacía una señal. La madre leopardo tenía que cambiar de residencia constantemente. Cada 3 o 4 días, llevaba a cada cachorro a otro lugar. Cada vez que se movía, mordía con los dientes la nuca del cachorro, llevándoselo, atento a cada paso del enemigo. Si las hienas olían la ubicación de su cachorro, la manada entera solo tardaba unos minutos en destrozar el nido. Una leona perdida era aún peor, ya que no solo lo mataba,
sino que lo aplastaba para eliminar a todos los depredadores. Por eso, el cachorro tenía que aprender a sobrevivir antes de poder separarse de su madre. Algunas mañanas, cuando el sol aún era suave, la madre leopardo enseñaba a sus cachorros a trepar árboles bajos. Los cachorros crecieron bastante rápido y, por primera vez, usaron sus garras para aferrarse a la corteza. El más pequeño era más lento, temblando a cada paso, pero la madre leopardo permanecía pacientemente abajo, absorbiendo cada resbalón. Cuando el cachorro se deslizó por tercera vez, emitió un débil grito, y la madre leopardo solo apoyó el hocico en el lomo del cachorro, empujándolo suavemente para que lo intentara de nuevo. Las lecciones de trepar a los árboles, permanecer quieto y esconderse bajo la sombra de los árboles durante horas fueron las lecciones que determinarían la vida o la muerte en la siguiente temporada de lluvias. La madre leopardo sabe claramente que si muere, sus dos cachorros jamás sobrevivirán. En medio de la estación seca que agota cada gota de agua y cada aliento, esas tres sombras moteadas aún se aferran entre sí en el polvo rojo, como un frágil desafío al mundo de depredadores que acechan. Mañana puede ser una cacería exitosa, o puede ser una persecución sangrienta. Pero en cada paso de la madre leopardo, siempre se repite la misma decisión: no importa el precio que exija esta estepa, ella aún tiene que vivir un día más. Si quieres seguir estos viajes de supervivencia, desde los pasos de la madre leopardo hasta otras historias en los confines de la estepa, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios. En esta selva, el silencio no es paz. El silencio es una advertencia. Bajo el agua, una criatura aguarda. En el dosel, una mirada observa. No se necesitan armas. No se necesitan compañeros. Aquí, una mirada puede significar la muerte. ¿Quién es el rey de la selva? La batalla de la pitón, el cocodrilo y el jaguar. Triángulo amazónico de la muerte. El Amazonas, la selva más grande del planeta. Oculto en las profundidades del denso dosel, se encuentra un mundo donde la vida y la muerte son una sola. Aquí, cada criatura debe aprender a esconderse, a guardar silencio y a atacar con precisión. No es necesario estar en grandes grupos. No es necesario correr rápido. Solo hay que esperar. Y cuando llega el momento, todo termina en silencio. En el laberinto de agua, hojas y oscuridad, tres especies gobiernan los tres niveles de la selva. La anaconda, la constrictora en el lodo. El caimán, las fauces del río.
El jaguar, la mordedura de la sombra del bosque. Esta no es una batalla por la supremacía. Este es un círculo de supervivencia entre tres asesinos expertos. En el húmedo y sofocante laberinto del Amazonas, donde la luz del sol se ve sofocada por la densa vegetación, hay un depredador que vive en la frontera entre el silencio y la muerte. Oculta bajo la densa capa de lenteja de agua y limo, una masa de músculo vivo se arrastra lentamente por el agua. No es la serpiente más larga del planeta, pero la anaconda verde es la más pesada. Una hembra adulta puede medir más de 6 metros de largo y pesar hasta 200 kilogramos, un cuerpo enorme y flexible que no se mueve cuando está enrollado. La piel verde oliva está salpicada de manchas negras ovaladas que se mimetizan a la perfección con la luz moteada que se filtra a través del dosel del bosque. Los ojos y las fosas nasales están situados en lo alto de la cabeza, lo que le permite observar y respirar mientras todo su cuerpo permanece sumergido, como un trozo de lodo inmóvil o un fantasma acechante. El cuerpo no necesita patas ni aletas. Se mueve sin hacer olas, sin dejar rastro. La anaconda no persigue a su presa, espera. Y cuando llega el momento, cada uno de sus músculos es una cuerda de la muerte, apretando con tanta fuerza que puede romperle la caja torácica en tan solo unas pocas respiraciones. Bajo la suave piel, a veces descascarada a trozos, se esconde una reliquia viviente de la prehistoria. No necesita evolucionar demasiado, porque este cuerpo, esta máquina de caza, se ha forjado con los mismos materiales con los que vive: agua, barro y silencio. No necesita correr. No necesita perseguir. Solo necesita esperar. El capibara, la rata de agua, camina cerca de la orilla del río. La manada está alerta, pero una cría se separa y se agacha para beber. Bajo el agua marrón, la sombra verde permanece inmóvil. La anaconda verde ha estado esperando desde el amanecer. Solo una oportunidad. El agua se agita. El capibara se agita desesperadamente y luego se queda quieto. La pitón arrastra su cuerpo hacia aguas más profundas. Abre sus fauces y se traga a su presa. Una comida copiosa. Y luego, largos días de silencio, esperando a digerir, como si nada hubiera sucedido. La anaconda no necesita comer todos los días. Tras un festín, puede descansar durante semanas.
Su cuerpo entra en modo digestivo, tan tranquilo y lento como su vida, dependiendo del sol de la mañana para calentar su sangre, disolviendo lentamente a su presa en su estómago con ácido y tiempo. Pero en este mundo peligroso, incluso los depredadores pueden convertirse en presas. Los grandes caimanes a veces compiten por aguas poco profundas. Y desde el dosel del bosque, el jaguar, el cazador silencioso del Amazonas, puede asestar un golpe fatal si la anaconda se asoma a la orilla. Comienza la temporada de inundaciones. La superficie del río sube, el aire se llena de vapor. En la densa humedad, las pitones hembras dejan en silencio sus señales, feromonas, el aroma de la reproducción. Como despertadas, las pitones macho de todas las ramas del bosque siguen ese aroma. Sin gritos, sin empujones. Vienen y se enrollan. Nace una bola de anaconda. 6, 7, a veces una docena de machos se enroscan firmemente alrededor de una hembra, retorciéndose hasta convertirse en una masa de músculo vivo, arrastrándose lentamente bajo el agua. Nadie gana, nadie pierde. Solo la perseverancia, que dura horas, incluso días. Cuando termina la danza, la serpiente madre desaparece en el pantano. En su vientre se forma la vida, sin huevos, sin nido. Y entonces, unos meses después, las primeras criaturas salen arrastrándose de su cuerpo empapado de barro. 20, 30, a veces 40 crías. Con los ojos abiertos. Listas para nadar. Nadie espera, nadie protege. Cada individuo es su propio instinto. Algunos polluelos sobreviven. La mayoría no. Crecieron en un mundo donde todo podía ser un depredador. E irónicamente, a veces ellos mismos se convertían en una amenaza para quienes parecían inofensivos. Un caimán, un cocodrilo amazónico. Despreocupado. La pitón lo había elegido como su comida del día. Sin vacilación. Sin piedad. Sorpresa. Un último apretón. Fin. El caimán negro, el silencioso depredador de los ríos sudamericanos. Un cuerpo cubierto de brillantes escamas negras, de hasta 5 metros de largo y cientos de kilogramos de peso, parecía tallado en fría roca volcánica. Cada línea de su cuerpo era un testimonio de la prehistoria, una máquina viviente que había existido desde el Cretácico hasta ahora, casi inalterada.
Solo sus ojos y fosas nasales sobresalían del agua. Pequeños, discretos, pero suficientes para observar y respirar. El resto del cuerpo flota en silencio, mimetizándose con el agua como un tronco podrido. Pero no es madera. Es la muerte al acecho. El caimán no caza con agilidad. Embosca. Y cuando llega el momento, sus mandíbulas se cierran de golpe con una fuerza de casi 3000 sí, una de las mordeduras más fuertes jamás registradas en el reino animal. Sus dientes no son para masticar, sino para sujetar, aplastar y desgarrar. Si su presa es demasiado grande para tragarla, rueda furiosamente, rueda mortal, girando su cuerpo como un taladro biológico, arrancando carne de los huesos en el turbio vórtice. Los caimanes son oportunistas. Peces, aves acuáticas, tortugas, animales pequeños, incluso carroña que flota en el río, nada se desperdicia. Durante la estación seca, cuando el agua retrocede y escasea el alimento, los caimanes se vuelven agresivos, defendiendo las aguas poco profundas como territorio inexpugnable. Los intrusos, incluso los de su propia especie, pueden pagar las consecuencias. Pero en el calor abrasador de las marismas secas, cuando el río retrocede dejando al descubierto la tierra que se evapora, la hembra de caimán comienza a reproducirse. Abandonan las aguas profundas, excavan la tierra y amontonan hojas podridas en grandes montículos, una incubadora natural donde el calor de la descomposición mantiene calientes los huevos durante casi 3 meses. Cada nido puede contener de 20 a 60 huevos blancos opacos, enterrados profundamente bajo la rugosa materia. Pero la sorpresa está en otra parte, la madre caimán no se va. Contrariamente a la apatía habitual de su familia de reptiles, se queda custodiando el nido durante toda la temporada, usando los mismos dientes que han matado a criaturas más grandes para proteger sus propias vidas diminutas. Cuando los huevos están a punto de eclosionar, se oyen gritos agudos del nido. La madre caimán escucha y luego comienza a cavar. Cada cría, de menos de 30 centímetros de largo, es sostenida suavemente entre sus mandíbulas y sumergida en el agua, un acto extrañamente delicado por parte de una criatura que parece conocer solo la violencia. Durante las primeras semanas, los cachorros nadan alrededor de su madre, acurrucándose cerca de su enorme cuerpo. Cuando llega un depredador, se esconden bajo su vientre, el lugar más seguro del pantano. Pero el Amazonas no es un lugar para crecer en paz. Pirañas, serpientes de agua, aves rapaces, incluso otros caimanes adultos, todas las criaturas pueden ser enemigos. Y no todos sobrevivirán. En un mundo de barro, cieno y sangre diluida disuelta en agua, el caimán no tiene rival. Pero la invencibilidad es una ilusión. Porque en el Amazonas, incluso el rey del río debe alzar la cabeza para defenderse.
Arriba, donde la luz del sol es apenas un rasgón a través del denso dosel, el bosque cambia de roles. Allí no hay barro ni charcos. Solo hojas, sombra y silencio. Una rama se mece ligeramente. No por el viento. Un par de ojos se abren de par en par, dorados, redondos y profundos, observando cada movimiento abajo. El cuerpo moteado retiró las patas silenciosamente, sin dejar caer un solo trozo de musgo a cada paso. Era el jaguar. Y en la Amazonía, era el único capaz de matar a un caimán adulto. En el juego de supervivencia entre los superdepredadores, donde cada especie es experta en su propio entorno, solo el jaguar es lo suficientemente fuerte como para romper la frontera entre el agua y la tierra, desde las copas de los árboles que miran hacia el río, desde las sombras del bosque que se hunden en el lodo. Un salto. Un mordisco. Y el orden temporal del bosque vuelve a cambiar. Jaguar. Leopardo. Un macho adulto puede medir hasta 2 metros de largo y pesar más de 100 kilogramos. Su cuerpo es corto y robusto, con los músculos bajo el denso pelaje, no suave como el de un gato doméstico, sino pesado como la piel del bosque, flexible como el agua del río. Su pelaje es una imagen de la selva tropical, el fondo dorado como el sol del bosque al atardecer, salpicado de patrones negros en forma de rosa, cada individuo es un mapa único. Entre las manchas grandes hay pequeños puntos, como si el bosque se hubiera pintado a sí mismo. La cabeza del jaguar es corta y ancha, y la mandíbula está hiperdesarrollada, lo que le permite poseer la mordida más potente de todos los grandes felinos. Los ojos son ámbar, brillando en la oscuridad. Los largos bigotes blancos, que se agitan suavemente con el movimiento del aire, le ayudan a percibir los cambios más pequeños a su alrededor. No necesita ser alto. No necesita ser rápido. Cada centímetro de su cuerpo está hecho para una sola cosa: cazar y matar. A diferencia del león de las llanuras o el leopardo africano, el jaguar no persigue a su presa. Acecha. Espera. Luego ataca con un solo ataque, potente y contundente, que no deja margen de retirada. Sus presas son inusualmente diversas: monos, jabalíes, ciervos, peces, tortugas, aves, pitones e incluso caimanes. Ninguna de ellas está a salvo de ser elegida. Y cuando lo son, no sobreviven. El jaguar es un buen nadador, un buen trepador y una sombra. Salta directamente de la orilla al río, le rompe el cuello a un caimán tendido en el lodo y desaparece en el bosque sin dejar rastro de sangre. Es la última frontera. Es el silencio que mata.
Durante la temporada de lluvias, cuando la Amazonía está llena de vida, el jaguar entra en su ciclo reproductivo. En ese momento, las hembras emiten feromonas, vagas señales químicas transportadas por el viento, que atraen a los solitarios desde lejos. Llegan, sin ruido, sin luchar. Todo sucede en el silencio de las noches inundadas. Un apareamiento rapidísimo entre dos criaturas que normalmente viven a decenas de kilómetros de distancia, el único momento en que el jaguar no está solo. El apareamiento dura varios días. Después, el macho desaparece. Y la hembra, ahora con una misión mayor que cualquier cacería, carga con la vida de la selva. Encuentra un lugar apartado, un árbol hueco, un barranco profundo o un montón de hojas podridas en la orilla de un arroyo. Un lugar oscuro y tranquilo, sin huellas, sin ruido. Tres meses después, en esa oscuridad, nacen una o dos crías. Son frágiles, su pelaje es suave como la escarcha, tienen los ojos cerrados, no tienen dientes, no saben caminar. Pero en sus pequeños cuerpos ya lucen manchas negras características, como si el destino estuviera escrito. La madre no abandona su guarida durante días. Todo peligro, depredadores y los de su propia especie, desaparece si se acerca demasiado. Aunque parece solitaria y silenciosa, la madre jaguar es ahora una de las criaturas más peligrosas de la selva, no por sí misma, sino por las criaturas húmedas que se esconden en su vientre de hojas muertas. Aprenden a contener la respiración cuando el viento cambia de dirección. A arrastrarse entre las hojas mojadas. A elegir el momento adecuado para atacar. Y lo más importante, cuando no hacer nada. Durante casi 2 años, viven bajo la protección y las enseñanzas de su madre. Pero un día, sin previo aviso, sin despedirse, la madre se va. Para no volver jamás. En la selva amazónica, no hay un gobernante absoluto. Solo hay 3 estrategias de supervivencia. 3 maneras de vivir y de matar. La anaconda se esconde bajo el agua, apretujándose en silencio. El caimán yace inmóvil en el lodo, esperando el momento de asestar el golpe fatal. Jaguar. Silencioso como una sombra, matando de un solo mordisco. No compiten. Se equilibran. Cada especie forma parte de un ciclo, algunos esperan, otros acechan. En el Amazonas, la supervivencia no es para los más fuertes, sino para los más pacientes. ¿Qué estrategia eliges? Comenta abajo. Si te gusta, no olvides darle a me gusta y seguir para descubrir los próximos misterios de supervivencia en la naturaleza.